Mi nombre es Alejandra Aguilar, soy de BCH1 y en este video estaré hablando sobre la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que se desarrolló entre los años de 1939 con la invasión a Polonia por parte de Alemania, en ese tiempo el Estado nazi, hasta 1945 con la Conferencia de Yalta, y aquí están incluidas muchas batallas que conformaron y llegaron a nombrarse algún conjunto como Segunda Guerra Mundial. Si de antecedentes hablamos, tenemos que referirnos al fallido y Tratado de Versalles que se realizó al finalizar la Primera Guerra Mundial. El neoperonismo, un nuevo colonialismo que surgió dentro de los inicios de 1938 y 1939, toda la parte que se ubicaba entre guerras en el periodo de tiempo, y también tenemos que mencionar la reclamación del espacio vital por parte de Alemania y el espacio mismo que acompañaba a esta nación. Además de una nueva carrera armamentística, estos de países que luego entrarían a guerra desconfiaban uno de otro, por lo tanto se preocupaban y se armaban, como se dice popularmente, hasta los dientes, para poder enfrentarse en el futuro una posible agresión de cualquier país vecino. También es importante, volviendo atrás, hablando acerca del Tratado de Versalles, Alemania quería revertir ese fallido del Tratado de Versalles que había dejado una hiperinflación. Alemania sí, porque tenía que indemnizar los gastos de guerra de muchos países que habían entrado en guerra y habían injustamente ganado una Primera Guerra Mundial. Es importante mencionar también que en 1937 Alemania empieza a reclamar su espacio vital con su cabeza enfrente, el llamado Adolf Hitler, el cual reclama un espacio necesario invadiendo Eslovaquia y Austria, para así reunificar todos estos pueblos alemanes. Pueblos alíos se decía que estaban divididos por ese Tratado de Versalles que había descendido la Alemania pura, la Alemania original de Adolf Hitler. Ya entrando en el concepto de la guerra, esta comienza en un estallido de 1939 por la invasión de Alemania en Polonia Occidental y de Rusia en Polonia Oriental. Esto se da como una repartición de la misma Polonia por parte de un tratado de no agresión que se dio con Rusia y Alemania. Además de ello, Rusia invade Finlandia para así expandirse sobre esos países nórdicos y lograron hegemonía tanto en la parte oriental como en el occidente de Europa. Ya para 1940, Alemania invade Noruega, Holanda, Dinamarca y Luxemburgo para poderse apoderar y hacer una extensión de espacio vital. También Alemania, para finales de 1940, se realiza lo que es la operación de Dunkerque, que es la misión de apoderarse de Francia, y lo logra en un 80% de esta. En 1941 se descifra el código Enigma, que era aquel que enviaba mensajes codificados difíciles de interpretar por el enemigo a Alemania. Se le ha descifrado, y de la guerra relámpago, muy parecida a la guerra de movimientos de la Primera Guerra Mundial, nada más que ahora con mucha tecnología en cuestiones bélicas. Se invade Inglaterra y se da la famosa batalla del León Marino, en el cual no se logra apoderar Alemania de Inglaterra gracias a su muy buena fuerza aérea y su capacidad para poder repeler ese ataque relámpago o muy rápido de Alemania. En ese mismo año, en 1941, Japón ataca a Pearl Harbor, la bombardea destruyendo varios portaaviones estadounidenses y dando mucho más bajo para el ejército estadounidense, dándole de esta manera una excusa para poder entrar en la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos. En 1942 se dio la batalla de Stalingrado, que es cuando Alemania invade la URSS, rompiendo el tratado de no agresión que se dio para apoderarse de ese espacio de las Rusias socialistas soviéticos. Pero se detienen en ese momento y no avanzan de una manera definida para conquistar más territorios alrededor de Rusia, sino que se detienen y quieren asestarle un golpe duro a Stalin
venciendo o apoderándose de la ciudad que llevaba su nombre, Stalingrado. Ahí es donde se da la batalla de Stalingrado, que es definida a toda costa por los rusos, pudiendo ellos repeler este ataque alemán, que es de destacar que los alemanes tenían una estrategia y una garra. Un poder para luchar que los destacaba de muchos otros, haciéndoles tener un avance bastante acelerado y bastante contundente. Lo cual los rusos no lo permitieron gracias a su inspiración, gracias a su patriotismo y a su arraigado sentimiento que tenían con la ciudad llamada Stalingrado y su propia Rusia. En esta batalla de Stalingrado podemos ver mucha creatividad por parte de Joseph Stalin, el cual para defender esa ciudad de Stalingrado y mantener ocupadas a las tropas alemanas, desarrolla técnicas tales como el lanzamiento de bengalas para así persuadir a los aviones alemanes que pretendían descargar ahí provisión y armamento para los alemanes que estaban luchando en ese frente. También se inventó por parte del gobierno ruso la técnica de enviar perros con bombas hacia los tanques alemanes para poder detener de esa manera un poco el ataque que se estaba dando por parte de los alemanes. Esto duró poco y luego de la solución que dieron a los alemanes de eliminar todo perro que se les pusiera enfrente para así evitar cualquier forma de ataque disuasivo, también se puso en práctica la técnica del tic-tac, que era poner un sonido en ese lugar donde estaban atrincheradas en una guerra no convencional urbana en Stalingrado, para poder hacerles saber a los alemanes que su hora les llegaba y que no podían conquistar lo que es la ciudad de Stalingrado. Y así fue de esa forma que los rusos forzaban a sus civiles que vivían en Stalingrado a quedarse allí para darles moral de alguna manera a sus soldados y tuvieran un por qué luchar para esa ciudad. También se llevó a cabo el plan o la técnica de Stalin. Ya sabemos que Stalin era un hombre un poco rudo en cuanto a sus decisiones y esta técnica se llamó ni un paso atrás, que se trataba de eliminar a todo aquel soldado que quiera desistir, porque lo que no se necesitaba era gente que existiera, sino rusos que estuvieran dispuestos a morir por la Unión Rusia Socialista Soviética. A pesar de toda esta resistencia, para noviembre de 1942, Alemania ya controlaba un 90% de la ciudad de Stalingrado. Y el 19 de noviembre de 1942, los alemanes desisten el ataque que se estaba realizando en la ciudad de Stalingrado y ya para el 12 de diciembre la fortaleza rusa del ataque ruso de la parte oriental, que iba dependiendo de la nación del Stalingrado, se fortalece y logran de alguna manera vencer ese frente que amenazaban con apoderarse de una ciudad tan importante de Rusia como lo era Stalingrado. El 10 de junio de 1943, los rusos entran ya a la ciudad de Berlín para poder tomar el poder de Alemania en su totalidad. En mayo de 1944 se da la batalla de Normandía, llamada así por su nombre en clave para la liberación de Francia, y en ese momento Hitler se encuentra rodeado por todos sus flancos y los alemanes restantes en la ciudad de Berlín se rinden así porque habían muerto muchos de esos líderes, como por ejemplo el comandante de las SS. Se había suicidado él y había eliminado a sus hijos y esposa, porque ya la guerra ellos la habían perdido, pero los alemanes no se iban a rendir así por así. Siempre habían unas cuantas resistencias nazis a que su ciudad madre, su metrópolis llamada Berlín, cayera de esa manera tan vulgar y tan nefasta por parte de los aliados. 7 días después, del 5 y el 6 de abril y el día número 12 de abril, muere Franklin Delano Roosevelt, el cual dejó una propuesta: la creación de la Organización de las Naciones Unidas, y el 30 de abril, según los análisis historiográficos que se dan, es que el 30 de abril muere el Führer porque se suicidó en su búnker con su esposa Eva Braun, y en febrero de 1945 se reúnen los líderes mundiales como Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, también Joseph Stalin, para poder llegar a un acuerdo cómo se iba a repartir Alemania y cómo iba a quedar la nueva organización mundial luego de países que han desaparecido, como lo fue Polonia por un tiempo,
Pero en esta reunión se dio la famosa Conferencia de Yalta, en la cual se decidió dividir a Alemania en dos: una Alemania occidental, que sería una Alemania democrática por parte de los Estados Unidos, y una Alemania del Oriente, que sería una federación alemana en parte y posesión de Rusia, dividida por el famoso muro de Berlín. Luego de este desarrollo que hubo de la guerra, siempre quedaron unos pequeños suspiros de conflicto, que fue en este caso Japón, que realmente no se rendía y seguía atacando parte de China y de sectores que eran ocupados porque eran posesión colonial de Estados Unidos y que tenía posiciones coloniales en la parte de las zonas del Oriente y parte de Inglaterra. Entonces, por esta acción y por la pérdida de elementos que tenían, los Estados Unidos deciden lanzar dos bombas atómicas, una en Hiroshima y otra en Nagasaki. La lanzada en Hiroshima era llamada Little Boy y la lanzada en Nagasaki era llamada Fat Man, la cual hace una destrucción caótica en Japón, rindiéndose rápidamente a Japón al ver este golpe tan duro y sin censura, hecho por los Estados Unidos para poderse reorganizar de nuevo como una nación correcta, que lastimosamente tuvo que ceder ante todas las condiciones que eran impuestos por todos los líderes mundiales, que eran los aliados que habían ganado la guerra en ese tiempo. El resultado de esta guerra fue un número de más de 70 millones de muertos, incluyendo civiles y militares, los cuales después de que cayeron por este conflicto que se vivió a nivel mundial. Algunas batallas importantes que se libraron fue el debate de tres Pacíficos. Fue la batalla de Guadalcanal, la batalla de Midway, la batalla de Okinawa y la batalla de Filipinas. Los países que estuvieron involucrados en esta guerra fueron los aliados y el eje central o potencias del eje, que los aliados están constituidos de los países más destacados. En ellos eran Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. También les acompañaba Francia y otros países más que formaban ese grupo. Los combatientes que se buscaban en la parte del eje o potencias centrales eran Italia, Alemania y Japón. Ellos construyeron una forma de nombrarlos que era el eje Berlín-Tokio y que era llamado el Pacto de Hierro, y el eje Berlín-Roma, el apoyo que ellos se daban para poder avanzar en cuanto a esta Segunda Guerra Mundial por parte de las potencias del eje. Por causa de esta destrucción que se dio en todos los estados de Europa y otros continentes, se llevó a cabo la llamada reconstrucción del mundo, que era el Plan Marshall, que se comprometía a Estados Unidos a poder apoyar con créditos a la reconstrucción de todas estas zonas que fueron destruidas. También como el Plan Manhattan o el Proyecto Manhattan, que se desarrolló en la parte del Nuevo México para poder crear bombas atómicas, las cuales fueron utilizadas al final, pero ya no en Berlín, sino ahora en Japón. Y así finalizó esta Segunda Guerra Mundial, que trajo progreso para algunas naciones que llegaron a finalizar y a poner un orden a esta Segunda Guerra Mundial, como lo fue Estados Unidos, que se llevó mucha ventaja, y a la vez también Inglaterra llevó mucha ventaja. Luego de todo eso se da una discordia entre algunas naciones del mundo, lo cual nos lleva a una nueva guerra que podríamos tomarla como categoría mundial, nada más bipolarizada, que era entre la batalla entre el comunismo y el capitalismo. Esto se vio encabezada por Estados Unidos y Rusia, la cual llamaríamos en el futuro la Guerra Fría.